Bueno, vamos a darle inicio. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque sabemos, Dios, que en tus manos estamos, Dios. Padre, te doy gracias porque hoy abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, Dios, nuestra mente, Dios, a escuchar, Dios, no consejo de hombre, no persuasión humana, Dios, sino demostración del poder del Espíritu Santo, Dios. Tu palabra dice, Señor, que los que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, Señor. Padre, hoy oramos, Dios, que tú puedas guiarnos, Señor. Padre, que lo que se toque hoy, Dios, que es la iglesia post-COVID, Señor, que aun cuando ha causado crisis en el mundo, Dios, en la iglesia, en las personas, en la familia, Dios, sabemos que en el cielo no hay crisis. Esto no te ha tomado por sorpresa y lo vemos como una oportunidad, Señor, para poder, Dios, entrar en una nueva etapa, en un nuevo tiempo, Dios. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente, Dios, a aclarar nuestra visión para poder agilizar esos pasos, Dios, para traer esa expresión del cielo a la tierra para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Quiero saludarles y bueno, que empecemos a conversar acerca de la iglesia post-COVID. Una de las cosas que hemos estado hablando con el apóstol Gerardo y diferentes líderes, obviamente cuando vino la pandemia, y esto sería una pregunta, vamos a empezar, que ustedes piensen en esto. ¿Dónde estaban cuando empezó? Les voy a contar una breve historia. El Señor a mí me permitió escribir un libro, se llama Imparable, y decidí hacer el lanzamiento en Honduras, país de origen, en la iglesia de mi hermano, el pastor Denny, que es una iglesia que yo fundé también en San Pedro Sula, y luego y tenía diferentes actividades todo ese fin de semana. Yo recuerdo allá por marzo, literalmente, hace 3 años, de marzo del 2020, creo que era el 11, 10, 11 de marzo, yo fui al supermercado a comprar algunas cosas de viaje, ¿no? Y recuerdo que la gente se había acabado el papel higiénico. ¿Se acuerdan de eso? Se habían clavado todo lo que eran los papel toalla y entonces yo recuerdo decir, bueno, la gente es exagerada, ¿no? Está sobre reaccionando. Entonces yo fui a Honduras y entonces estaba como que se iba a cerrar, no sabía qué iba a pasar, que decían que en China había esto, que ahora no sé dónde. Y entonces no sabíamos qué íbamos a hacer. Yo tenía mi viaje para el 16, tengo entendido, creo que el 16 del lunes de regreso. Y entonces estoy yo el sábado, ya las noticias estaban haciendo cualquier tipo de cosas, y vengo y estoy en una radio y me llama mi hermano y creo que es bueno que te regreses para Estados Unidos. Mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, una niña, y entonces que iba a dar a luz en mayo. Y entonces yo estoy en una radio, estoy en medio de conversar y hablando del libro Imparable. Y entonces hubo un milagro. Y yo salgo el domingo, tuve que cancelar mis compromisos, salgo el domingo y fue el último viaje, el último vuelo que salió de San Pedro Sula y esa noche cerraron el aeropuerto por varios meses. Y entonces, ya cuando llegué acá, ya vi las noticias y todo. Y les hago esta pregunta, porque creo que es importante. ¿Dónde estaban ustedes? Siempre la gente pregunta esto. ¿Dónde estaban? Yo he escuchado a personas, ¿dónde estaban cuando mataron al presidente Kennedy? ¿Dónde estaban cuando vino el ataque a las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba donde pasó X o Y cosa? De repente en sus países pueden tener ese contexto. Pero creo que nos pongamos a pensar dónde estaba, porque en realidad es un punto de partida y es un punto donde vamos a empezar a gestionar, a ir como adelante. El mundo cambió, las personas cambiaron, las circunstancias han cambiado, la iglesia ha cambiado. Y yo creo que estamos siendo invitados, todos nosotros, a poder repensar. Y quiero hablar acerca de la estrategia
de lo que ha funcionado en la iglesia, lo que se ha visto. Hay instituciones aquí en Estados Unidos que están haciendo estudios constantemente acerca de la condición de la iglesia. Y les quiero decir algo, perdón, las estadísticas que se están dando son alarmantes. Se lo digo honestamente, yo sé que lo mismo, yo sé que igual es tremendo cómo se está haciendo. Entonces, mire, quiero empezar con esto. Se tiene escrito que 1 de cada 3 personas que iban a la iglesia han regresado a la iglesia. Quiere decir que 2/3 de la gente, todas las iglesias, por lo general, fueron afectadas en 2/3 de su congregación. Yo he visto y he conocido iglesias que simplemente desaparecieron, no pudieron hacer ese cambio en el momento que sucede. Entonces, se ha dicho que solamente ha regresado a la iglesia 1 de cada 3 personas. O sea, no era que cristianos o eran seculares, que personas que iban a la iglesia, personas que eran cristianos que profesaban con fe. 1 de cada 3 cristianos que estaban comprometidos con la iglesia han regresado. Se sabe, al mismo tiempo, esto es una oportunidad. Solamente vamos a identificar dónde estamos, porque si nosotros vemos el problema, y mire, todos nos podemos volver expertos en el problema, pero en realidad la pregunta va a ser, ¿qué oportunidad tiene? Y quiero que podamos hacer 3 cosas. Quiero que usted apunte estas 3 palabras, porque yo no le puedo decir exactamente las estrategias, pero creo que este es el proceso en el cual vamos a repensar. Número 1, debemos de reimaginarnos la iglesia o el ministerio. Tenemos que reimaginarnos. Eso es la primera parte. Me tengo que reimaginar de nuevo. Alvin Toffler decía en los años 70, sacó un libro que se llamaba El Shock del Futuro, donde decía, los analfabetas del próximo siglo, del siglo en el que usted está viviendo el día de hoy, no son los que no saben escribir, no son los que no saben sumar 2 más 2 es 4, A, B, C, D, E. Los analfabetas del futuro serán los que no saben aprender, desaprender y reaprender. O sea, hoy si nosotros no tenemos la capacidad de aprender, desaprender y reaprender, es como que usted quiera ir a buscar trabajo y usted no sabe leer ni escribir. Así de drástico es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, la iglesia necesita replantearse cuál es su misión, cuáles son los cambios necesarios para enfrentar el mundo de hoy, porque lamentablemente no podemos enfrentar al mundo con las estrategias de ayer. Necesitamos entender dónde estamos para saber cómo enfrentar. Obviamente, las armas de nuestra milicia no son carnales, no es de estrategia humana, es del poder de Dios, pero en realidad cómo nosotros enfrentamos y confrontamos las circunstancias en las que nos encontramos en el día de hoy. Entonces, uno de los grandes desafíos es la asistencia. Otro de los grandes desafíos es que entendimos, mira, antes se predicaba, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando se predicaba, la iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente, ¿no? Nos decían eso, pero era un sentido hasta romántico, ¿no? Cuando dimos cuenta que COVID y la pandemia nos trajo es que la iglesia en realidad no es los 4 paredes. Y empezamos a reinventarnos. Y eso sería otro aspecto que hay que repensar acerca de nuestro local. ¿Cuál es la función del templo? ¿Cuál es la función de nuestros locales? Porque eso nos va a dar cuenta que la iglesia está en un proceso de ajuste donde no todo es digital y no todo es presencial, sino la importancia de tener algo híbrido, una mezcla entre lo digital y lo presencial. Y le quiero decir algo. En este tiempo de la pandemia, obviamente nosotros teníamos discipulados, teníamos actividades, y lo que me di cuenta es que antes yo pensaba en la iglesia de Fort Worth, antes yo pensaba en la iglesia de donde yo me encontraba,
en la comunidad. Pero empezamos a recibir gente de México, empezamos a recibir gente de Colombia, gente de Ecuador, que así como ustedes estamos en diferentes lugares, podemos caminar juntos y empezamos a tener discipulados y nuestra expansión o nuestro círculo de influencia cambió. El mundo ha cambiado y yo quiero que ustedes puedan ver que es una oportunidad preciosa en que el mundo digital con el mundo físico presencial, ese balance es, y usted puede decir, bueno, pero es que yo no soy muy tecnológico, créanmelo, es un tiempo de repensar todo. Entonces, en la primera etapa que yo quiero hablarles es reimaginar, luego reiniciar, y les voy a dar algunas estadísticas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Reimaginar, reiniciar y reavivar. Vamos a trabajar esas tres cosas el día de hoy. Estas son las tres cosas que vamos a hablar acerca de la iglesia post-COVID. La estrategia. Debemos de reimaginar nuestro discipulado. Debemos de reimaginar cómo nosotros nos comunicamos, a quienes le hablamos. Cuando usted está predicando, no solamente le está predicando a las personas que están sentadas en la iglesia, usted está predicando a gente que lo está viendo por internet. Es importante que usted los trate no solamente como una audiencia que están viéndolos y usted tal vez le está hablando al espacio. No, usted tiene que aprender a comunicarse con ellos aunque no los vea físicamente. Es un desafío. Vamos a tener que reimaginar por completo. Vamos a tener que reiniciar, y voy a hablar de esto. Hay unas estadísticas, mire, sumamente poderosas que las quiero compartir. Uno de los grandes, yo recuerdo, cuando en medio de la pandemia, todo el mundo, antes de la pandemia, había gente que decía, es bueno predicar por Facebook o por Zoom o por YouTube, lo que sea. Mucha gente decía, no, yo jamás voy a hacer eso, porque, verdad, eso no sirve. Cuando estuvimos en la situación donde todo el mundo tenía que hacerlo, yo recuerdo los domingos en la mañana, era iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia. O sea, todo el mundo estaba en Facebook predicando. Lo que me di cuenta entonces es, lo que hoy tenemos es una sobreoferta de predicadores, pero que no necesariamente conectan con la gente. Y hay una estadística que se las quiero compartir. Y cuando digo estas estadísticas, las digo en el contexto de Estados Unidos, porque es donde se hacen estos estudios. Me imagino ustedes lo pueden ajustar a la realidad de su país, de su comunidad, para saber cómo se conecta. El 42% de las personas en Estados Unidos están insatisfechas en cómo se relacionan, en sus relaciones de amistad, de familia, de trabajo, con la iglesia. El 42% de la gente se siente vacío, se siente insatisfecho, se siente que la familia vive lejos, se siente que no tiene suficientes amigos, que no le queda tiempo, que todo esto, el 42%. Y súmele eso, que eso sube aún más, casi a un 90%, es el 87% si son migrantes. Si hay gente que no nació aquí, casi el 87% viven añorando a sus amigos, viven tratando de estar allá. Y esta es una gran oportunidad para la iglesia, porque la iglesia puede crear comunidades y equipos de soporte para las personas, porque sabe que la gente en este momento no está necesariamente buscando quién les predique, pero sí con quién comunicarse, sí con quién conectar. Y esta es la oportunidad donde yo quiero que ustedes puedan repensar y reimaginar la comunidad que se encuentra a su alrededor y la gente que se encuentra, de repente se encontró con su ministerio, se encontró con su página, se encontró con lo que usted estaba haciendo. Piense en cómo crear comunidad presencial y comunidad digital. Hay que repensar eso. La gente está necesitando cómo conectarse. La gente está pensando quién le ayuda. Obviamente, ¿cuáles son uno de los grandes problemas que hay? Salud mental. La gente está sufriendo hoy en día terribles aspectos acerca de el aislamiento que han experimentado, la frustración,
el hecho de que no se saben conectar, la gente le está costando hacer amigos, la gente le está costando dar el siguiente paso. Hay que repensar y ver esa como una oportunidad para crear comunidad. Número 2. ¿Están listos para el número 2? Hay que reiniciar. Les hablé para los que vienen entrando. 3 cosas que yo quiero que usted piense. Órele al Señor y diga, Señor, es tiempo de reimaginar o repensar. Voy a reimaginarme. Voy a reiniciar y voy a reavivar. Está comprobado que 4 de cada 5 personas que están con deseos de ir a una iglesia prefieren ir a una iglesia que acaba de empezar. Mire, todo el mundo piensa que la mayoría de la gente quiere ir a mega iglesias, que quieren ir a iglesias más grandes, pero la estadística está comprobado, por lo menos en el contexto de Estados Unidos, y 4 de cada 5 personas que quieren ir a una iglesia o que han ido a una iglesia están más abiertas a ir a un lugar nuevo. Usualmente esto es porque mucha gente de repente se ha frustrado en una iglesia, lo abusaron, lo trataron mal, tuvo una mala experiencia y entonces lo que consideran una estructura ya vieja, lo que consideraron que es una iglesia ya de muchos años, no es muy atractivo para la gente nueva. Mucho de lo que la gente está buscando son iglesias nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Una de las estrategias, si usted dice, bueno, pero mi iglesia tiene 20 años, mi iglesia tiene 15 años, ¿sabe qué? Es tiempo de relanzar su iglesia. Es tiempo de repensar, crear una nueva estrategia y que sea algo nuevo. Yo le digo algo, las iglesias les cuesta el cambio. Se lo digo porque yo trabajo en iglesia, yo tengo experiencia, les cuestan los cambios, es difícil. Y lo que esto ha creado es que hizo la oportunidad para hacer todos los cambios. Y por eso quiero que usted vea que en este tiempo hay que repensar. Si nosotros vamos a hacer iglesia de la misma manera en que lo estábamos haciendo en el 2019, vamos a seguir haciendo lo mismo, experimentando lo mismo. Y eso quiere decir con ministerios de mujeres, ministerios proféticos, como usted lo quiera ver. Esto aplica para todos los ministerios. Este es el tiempo de repensar. Usted tiene que reevaluar. Yo no digo que cambie su mensaje. Yo no digo que cambie su unción. Yo no digo que cambie. No, no, no. Simple y sencillamente cambiar por completo. Repensar cómo se hace el ministerio. ¿Qué estamos ofreciendo? Y crear espacios de comunidad y de apego, de soporte para la gente. Eso es lo que la gente anda buscando. La gente no está buscando un edificio. La gente está buscando comunidad. Y la gente está dispuesta a tener comunidad híbrida. Así como usted y yo estamos conectados hoy. Estamos buscando conexión, estamos buscando comunidad, crecimiento, desarrollo, aunque no estemos compartiendo un mismo estado, un lugar físico. Número 2, cuando usted crea una estrategia de su iglesia y dice, ok, ¿qué voy a hacer? Vamos a reutilizar nuestros locales, vamos a reutilizar nuestras redes sociales, vamos a reutilizar todos estos espacios. Yo le digo, se tiene que sentir como un nuevo relanzamiento. Aunque su iglesia tenga 20 años, aunque su ministerio tenga 15 años, se necesita sentir como que está empezando algo nuevo, algo fresco, algo que es vanguardista, algo que es una iniciativa nueva. 4 de cada 5 personas que están dispuestas a ir a la iglesia, y les digo algo, una de las cosas positivas que se están dando es que por mucho tiempo, por un periodo de tiempo, había gente que no se estaba definiendo, pero todo está tan polarizado, y especialmente aquí en Estados Unidos, las agendas de un lado y de otro están tan polarizados que la mayoría de la gente no es ni tan extremo izquierda ni tan extremo derecha. La mayoría de la gente está en un punto intermedio tirando más a conservador. Ese es nuestro entorno. Pero esto ha causado el hecho de decir, hey, no, así como están los problemas en las escuelas, con las agendas que se están haciendo, con todas las cosas que están promoviendo, mis hijos necesitan valores cristianos. La iglesia presenta una excelente opción
para tener un ministerio efectivo de niños? Hay tres cosas, les voy a decir, tres cosas que se han hecho que hace que la gente se quede. Y esto no digo que sea su caso, solamente le estudio algunas estadísticas para que usted pueda repensar. Tres cosas que hacen que la gente se quede en una iglesia. Número uno, un ministerio de niños. A veces nosotros estamos pensando en tanto en algo tan complicado. Si usted empieza a ganarse a los niños, y yo le digo algo, si usted empieza a ganarse a los pequeños y tiene un programa fuerte, aunque sean las personas que no quieren ir a la iglesia, pero sí están dispuestos a invertir por sus hijos. Número dos, era gente amable en la entrada. Yo tengo una estrategia en la iglesia. Para todas las personas que saben sonreír, son los primeros que están en la entrada de la iglesia. Porque la experiencia de tener a alguien amable, hace que la gente se sienta bienvenida. La gente está buscando comunidad. La gente no está buscando grandes predicadores, porque ya está YouTube para eso. ¿Para qué voy a ir a una iglesia X si yo ya puedo ver al profeta, al apóstol, quien sea, mi cantante favorito por YouTube? Lo que la gente está buscando no es el mejor predicador o el mejor cantante. Lo que la gente está buscando es comunidad. Está buscando conexión. Entonces, eso es una oportunidad. Y número tres, son baños limpios. Aunque usted no lo crea, esa es la realidad de lo que se han hecho los estudios. Pero a lo que voy es la comunidad y el aspecto de fortalecer los ministerios de niños son aspectos que van a fortalecer sus iglesias. De nuevo, repiense, reinicie, vuelva a lanzar su ministerio. Haga algo, una estrategia, un curso nuevo, un proceso, un evento donde usted haga un relanzamiento. Eso, 4 de cada 5 personas prefieren ir a una iglesia que se siente nuevo, que se siente fresco, que acaba de empezar en el buen sentido. Y número 3 es el tiempo de reavivar. Hay gente que está dispuesto, y yo le voy a decir algo. Ahorita hay muchas personas que están queriendo regresar a la iglesia. Y lo que ha pasado es que la gente está dispuesta a cambiar, a reajustarse e ir y probar algo nuevo. Y esto es la oportunidad de los ministerios emergentes. Los ministerios que vienen empezando, tienen una oportunidad que las iglesias, mire, si ustedes se fijan, las iglesias metodistas, las iglesias anglicanas, están casi cerrando. Las iglesias no denominacionales que se siente fresco, que se siente nuevo, son las que están en mayor crecimiento, por lo menos en Estados Unidos. Esto es una oportunidad. Así que yo le quiero animar. La iglesia post-COVID hizo que la gente saliera del templo y se reconfigurara. Y nosotros tenemos que replantearnos cómo vamos a hacer. Y estas son estrategias que yo quiero que usted lo animo a que piense, porque la gente está buscando conexión. La gente está buscando un espacio híbrido entre digital y presencial. No podemos ser completamente presenciales, no podemos ser completamente digitales, porque todo ha cambiado, pero es tiempo de repensar, de reimaginar. Es tiempo de poder nosotros reiniciar o relanzar y reavivar. Este es el tiempo donde usted pueda impartir dones espirituales. Este es el tiempo donde la gente está buscando un soporte. Y yo no digo que usted sea psicólogo, psiquiatra, pero que usted pueda impartir sobre la gente, que usted pueda sanar a la gente. Y creo que esto es y mire, dice Vilma, dice confirmación tras confirmación de mis sueños proféticos. Yo le voy a decir algo, este es el tiempo de traerlos a la realidad. La gente está deseosa como nunca antes de probar algo nuevo, porque ya la gente está cansada de lo mismo de toda la vida. La gente está dispuesta a probar algo nuevo. Hay que renovar esto de la iglesia. Y yo quiero dejarles esos 3 pensamientos. ¿Cómo usted puede repensar? ¿Cómo usted puede relanzar? ¿Y cómo usted puede reavivar la misión de su iglesia,
trayendo comunidad, proveyendo recursos de soporte para la gente, trayendo especialmente si son migrantes, esas son las mayores necesidades. Le decía, el 42% de la gente está insatisfecha con sus relaciones, con sus amistades, con su familia. La iglesia puede presentar eso y cambiar y sostener y ayudar de soporte. Y luego reavivar esos dones. Este es el tiempo de salir a la calle. Este es el tiempo de utilizar las herramientas digitales para llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Apóstol Gerardo, quiero invitarlo a dar la segunda parte. Al finalizar vamos a tener preguntas que me gustaría que usted pudiera hacerlas con confianza. Podemos ir trabajando más detalladamente acerca de cómo crear una estrategia para este tiempo de la iglesia post-COVID. Podemos enfocarnos en los problemas, pero ¿sabe qué? Este es el tiempo para ver la oportunidad. Apóstol Gerardo, te doy la bienvenida. Gracias, bendiciones a todos, buenas noches. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos lograr de una manera práctica, espiritual, todo lo que Will ha estado hablando. Porque en otros términos, hablaba acerca de reforma, hablaba de reinventarnos, términos que tienen que tener un fundamento, evidentemente, en la revelación y en qué Dios quiere y espera de nosotros. Porque nosotros hacemos ministerio, como Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Ahora, cuando yo pierdo esa voz, yo pierdo la capacidad de estar siendo alineado y ajustado a la voz de Dios. Y esa es la intención del enemigo cuando él crea estructuras que nos roban la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y creo que el COVID nos permitió ver que no estábamos listos como iglesia, porque estamos muy acostumbrados a hacer iglesia de la manera en la que nosotros la venimos haciendo por mucho tiempo. O sea, nos acomodamos en la estructura, nos acomodamos en cómo hacer las cosas, y creo que fuimos sacudidos. Creo que en su gran mayoría fuimos sacudidos. La cantidad de siervos, de pastores, de líderes que inclusive murieron durante la pandemia en Latinoamérica fue fuerte, muy fuerte. Inclusive amigos míos, pastores, partieron a la presencia del Señor a causa del COVID. Y igual aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces necesitamos, sí, replantearnos lo que yo le llamo la urgencia del cambio. O sea, hay una urgencia del cambio. Y voy a leerle dos pasajes de la Biblia, que usted se lo sabe. Nadie pone un remiendo de tela nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo de tela al escogerse tira del vestido y se produce peor la rotura. Este pasaje habla de un cambio en nuestra identidad. O sea, no podemos traer las vestiduras que llevamos usando por los últimos años. O sea, esto habla de una renovación. Lo que hablaba Will, o sea, esto habla de una renovación, esto habla de reforma, esto habla de una urgencia de cambio a nivel de nuestra forma de pensar, de nuestros sentimientos y emociones, porque es una realidad. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero no podemos vivir por ellas. Necesitamos que estas emociones estén alineadas a la verdad del Padre. Entonces nadie pone un remiendo de tela nuevo, porque Dios lo que está buscando es cómo darnos una vestidura nueva. Y esto siempre lo traigo con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vino con las vestiduras rotas, sucias, y el Padre no buscó darle algo nuevo sobre lo viejo, sino que buscó renovarlo. O sea, tenemos que renovar nuestra manera de pensar y cómo hemos estado viendo la iglesia y cómo la hemos estado practicando. Y número dos, en el mismo en Mateo 9, dice, nadie pone vino nuevo en un odre viejo. Y entonces nosotros estamos esperando avivamientos
Y estos destellos que estamos viendo quizás no es una plenitud de avivamiento de lo que Dios quiere hacer, porque todavía las estructuras de la iglesia, y esto es algo que yo pregunto a menudo, ¿cuántos saben que son odre viejo? ¿O cuántos reconocen que son un odre nuevo? O sea, en nuestra mente muchas veces nos creemos odres nuevos, y como nos creemos odres nuevos, siendo viejos, nunca recibimos el vino nuevo. Entonces, la urgente necesidad de poder ver la realidad de dónde estoy y dónde Dios me quiere llevar. Dios quiere hacer de mí un odre nuevo, cambiando mi identidad, transformando mi identidad, sanando la esencia, el core de quién soy yo en Dios. De ahí depende todo lo que vamos a hacer. Porque yo puedo tener estrategias, puedo contratar un coach que es muy famoso ahora y tenemos muchas frases de coaching. Alguien escribió la otra vez, no somos no sé qué, somos el lenguaje lo que hablamos. Pero si yo no cambio el corazón, yo hablo de acuerdo al corazón. Entonces yo puedo hablar cualquier cosa que me enseñan a hablar, pero si no cambio el corazón, simplemente tengo un lenguaje sin la esencia del corazón. Entonces, importante esto. Entonces, veamos, cuando hablamos de la urgencia del cambio, ¿cuál es la guerra en la que estamos? Porque estamos en una batalla. El COVID es una realidad. Entonces, el enemigo entiende que si nos roba la capacidad de escuchar, nos robó la posibilidad de avanzar. El enemigo quiere mantenerte estancado. El enemigo quiere mantener la iglesia estancada en Nicaragua, en México, en Guatemala, en El Salvador. O sea, Guatemala fue líder en Centroamérica. Y hoy Guatemala, bueno, aquí tenemos gente de Guatemala, nos puede contar la realidad de la iglesia antes del COVID, durante el COVID y ahora. Una iglesia que está manchada en su prestigio y en su reputación. Honduras, siendo aquí está la pastora Margarita de Honduras que vive en Chicago, podemos hablar de la realidad de la iglesia en Honduras también. Aquí tenemos gente de México, gente de Nicaragua. Entonces, el enemigo nos roba la capacidad de avanzar cuando nos roba la capacidad de oír. Entonces, yo quiero declarar hoy que somos una generación profética que nos levantamos para escuchar. Jesús entendió que su ministerio dependía de lo que él escuchara al Padre hablar y de lo que él viera al Padre hacer. No había otra cosa. No había estructura religiosa que lo gobernara, no había presión social que lo determinara, no había opinión farisea, saducea, no había, él estaba alineado a la voz del Padre. Entonces, hoy tenemos muchas voces a nuestro alrededor y todos nos opinan. Todos nos opinan. Ahora tenemos coaches cristianos, tenemos coaches de vida, coaches de aquí. Estamos encochados, digo yo. Tanto coach por ahí y que nos dan estrategias humanas que nos alejan, la realidad nos alejan de la verdad de Dios. Somos una iglesia espiritual. Por tanto, las armas, como decía Will, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y eso determina si avanzamos o no avanzamos. Entonces, cuando perdemos esa capacidad de escuchar, nos estancamos. Hoy quiero declarar que todo estancamiento que haya provocado el COVID, todo estancamiento que haya provocado las situaciones a nuestro alrededor, hoy está siendo descubierta en el nombre de Jesús. Porque necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos ir al lugar que Dios ha determinado por nuestras vidas. Y entonces, en medio de un estancamiento, se genera caos y destrucción. O sea, usted quiere que lo vea en su vida. ¿Cuántas veces usted se ha sentido estancado, que no avanza y termina sintiéndose o viviendo bajo un caos y bajo destrucción? Por eso declaramos hoy, como en el principio, que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz en medio del caos, fue la luz en medio de las tinieblas, fue la luz en medio del desorden, fue la luz, y Dios comenzó a reordenar. Estamos en esa temporada donde Dios está reordenando las cosas que se desordenaron, donde Dios está recreando las cosas que se degeneraron, donde Dios está trayendo vida a lo que el enemigo ha traído muerte.
Entonces, esto va a provocar un reordenamiento en la estructura de la iglesia que viene por la voz de Dios. Si hubiera alguna pregunta, si no, podemos seguir. Mientras me tomo un traguito de té. Ok, sigamos entonces. Ok, entonces, esa incapacidad de escuchar a Dios genera en nosotros ignorancia. Ahora, alguien puede saber mucha Biblia y aún así estar en ignorancia. Jesús le dice a los fariseos, vosotros escudriñáis las escrituras, pero no tenéis, pero no entendéis mis palabras, porque no tenéis la voz del Padre. O sea, ellos estaban en ignorancia en la revelación, en el entendimiento, en el tiempo, en las acciones del tiempo presente, porque estaban fundamentados en un principio enteramente religioso. Entonces, esa incapacidad de escuchar a Dios nos estanca, genera caos y nos conduce a estados permanentes de ignorancia. Y la ignorancia nos inhabilita a alinearnos con la voz de Dios en el tiempo presente. Entonces, cuando no nos alineamos a la voz en el tiempo presente, lo que hacemos es repetimos las acciones en las cuales hemos estado viviendo y se crean ciclos en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en todo lo que hacemos, y lo que hacemos es repetimos lo que ya conocíamos, porque estamos en ignorancia, no podemos alinearnos a la voz de Dios. No sabemos qué Dios quiere, no sabemos cómo movernos. Entonces, sabemos hacer reuniones, sabemos hacer cultos, sabemos hacer servicios, sabemos predicar, sabemos todo el sistema cultural de culto, pero no sabemos escuchar la voz de Dios. Eso es ignorancia. Entonces, en este proceso, la urgencia del cambio es determinante para poder entrar en un proceso de confrontación y cambio. Pero esa confrontación siempre vendrá cuando nos alineamos a la voz de Dios. O sea, esa es la intención de Dios. O sea, el enemigo provoca caos, nos roba la capacidad de escuchar la voz de Dios, nos mete en estado de ignorancia, pero hoy en el nombre de Jesús las escamas, así como el apóstol Pablo iba hacia Damasco, sus escamas cayeron y él pudo ver, y entonces en ese momento él entró en un proceso de confrontación y cambio. Él pudo confrontar las estructuras en las que él vivía, porque él pensaba que estaba agradando a Dios. Él celosamente, de forma equivocada, estaba sirviendo a Dios en error, en ignorancia, en muerte, en caos, en destrucción, persiguiendo la iglesia, persiguiendo a Jesús. Y cuando él recibe esa voz, él entra en un proceso de confrontación y cambio, escamas caen de sus ojos y él tiene un encuentro y él cambia de estructura. No existe mejor ejemplo de un cambio de estructura que la del apóstol Pablo, la del apóstol Pedro. Entonces, hoy quiero declarar que en el nombre de Jesús entramos por la voz de Dios en este proceso de confrontación y cambio, que las escamas de nuestros ojos están cayendo, que las escamas religiosas, no importa la función que usted haga en la iglesia, no importa lo que usted haga, pero necesitamos ser agentes de cambio. Y que hoy caen las escamas en el nombre de Jesús, caen esas escamas. Entonces, esta resistencia te lleva al estancamiento y entonces entramos en esos ciclos permanentes y ataduras del pasado. Entonces lo que estamos haciendo es repitiendo las cosas. Yo siempre menciono el ejemplo de la iglesia luterana, por ejemplo. Lutero tuvo una revelación y establecieron esa revelación y es la misma revelación en la que ellos han caminado por los últimos 500 años. Es verdad, pero están fuera de tiempo. Están haciendo las cosas igual que hace 500 años. Imagínense que usted llega a su casa y dice, no, yo voy a vivir como se vivía hace 500 años. No voy a usar el microondas, no voy a usar el aire acondicionado, no voy a usar la calefacción, no voy a usar la estufa, voy a ir a picar la leña, voy a hacer una fogata. O sea, ahora póngalo espiritualmente. Estamos trayendo
la verdad pasada y la queremos traer en el presente. Esa es la realidad que está pasando. Y eso genera un caos porque la verdad de Dios está avanzando y la estructura del enemigo nos mantiene retenidos. Y eso genera un caos y genera destrucción y entonces nos establecemos en la voluntad del enemigo. Cuando no avanzamos, nos establecemos en la voluntad del enemigo y entonces se perpetúa. Entonces se perpetúa lo que es la esclavitud en la iglesia. Y entonces estamos siendo manipulados, estamos en esclavitud. Y Jesús le dice a los fariseos, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. O sea que uno puede ser falsamente libre o uno puede pretender que es libre, como los fariseos decían, yo nunca he sido esclavo de nadie, yo soy libre. Pero Jesús les dice, seréis verdaderamente libres. Entonces quiero declarar en esta hora que entramos en un proceso de ser verdaderamente libres, donde la influencia del enemigo está siendo cortada en nuestras vidas. El COVID fue simplemente un momento de Dios donde nos metió en el reposo para recrear las cosas que deben ser recreadas. Ahora voy a entrar en ese punto, porque el COVID nos desnudó como iglesia. El COVID dejó ver nuestras falencias. El COVID dejó ver dónde estábamos. Y ahora tenemos que recuperarnos, tenemos que entrar en esta urgencia del cambio, de renovación y transformación por la palabra, de renovación y transformación por el Espíritu. Si tenemos que confrontar relaciones y cortar relaciones, hay que cortarlas. Si tenemos que establecer nuevos pactos, vamos a hacerlo. Nuevas alianzas. Necesitamos avanzar para romper la influencia del enemigo sobre la iglesia y que la iglesia pueda hacer lo que Dios estableció, que la iglesia pueda hacer lo que Jesús, la intención por la que Jesús murió en la cruz. Él pensó en una iglesia y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las llaves te doy las llaves del reino y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Seremos una iglesia que establece el reino. Piense la realidad. ¿Estará la iglesia Margarita en Chicago ejerciendo esta pujanza, estableciendo el reino de Dios? En medio de los avivamientos que mencionamos, ¿estará esta iglesia pujante en medio de México y de Centroamérica avanzando? ¿O realmente vemos cómo las tinieblas están avanzando? Hasta que no entendamos la realidad, el enemigo nos tiene cautivos a su voluntad. Pero hemos entrado a una nueva temporada. Entonces veamos cuál es la agenda de Dios en este proceso urgente de cambio. Número 1, la voz de Dios. No existe otra manera de vivir alejado de su voz. Podemos tener teología, podemos tener conocimientos, podemos tener instrucciones, podemos hacer cultos, podemos tener los mejores edificios, podemos tener las mejores instituciones, podemos tener todo el dinero del mundo y tener mega iglesias, pero si no tenemos la voz de Dios, estamos en muerte. Y a veces podemos ser tentados de caer en una estructura y alejarnos de la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios es determinante, fuente de vida y fuente de salvación. Entonces, la voz de Dios siempre trae un espíritu de sabiduría. Siempre confronta nuestra necedad. La sabiduría nos enseña el temor de Dios. La sabiduría nos enseña el discernimiento entre el bien y el mal. La sabiduría nos enseña cómo caminar. La sabiduría nos enseña nuevas estrategias. La sabiduría es la creatividad de Dios revelada. La sabiduría es la forma en la que Dios opera y cómo coordina la revelación profética y la creatividad juntas para crear cosas nuevas. Es decir, la voz de Dios trae sabiduría y revelación, que es la forma activa de creatividad de Dios para vencer lo viejo. Cuando nos alejamos
de la voz de Dios, perdemos la creatividad profética. Podemos tener creatividad humana e inventar estrategias. Qué buenos somos para inventar estrategias. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a... Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado cuántas estrategias humanas, pero todo lo que nace de la carne, carne es, quiere decir que podemos traer 1000 personas a la iglesia con estrategias humanas, darles un sanguchito, darles un café, hacer un montón de cosas y nunca ver el fruto del Espíritu en sus vidas. Pero cuando yo tengo la voz de Dios, tengo la creatividad. Cuando usted vea sabiduría y revelación, vea creatividad, vea la espontaneidad del Espíritu, vea cómo Dios nos enseña a movernos creativamente, creando atmósferas proféticas, donde traemos sanidad, verdad, liberación, donde se expresa Dios de una nueva manera. Entonces, esa es la agenda de Dios. Número 1, su voz que crea creatividad. Yo declaro hoy que su voz está siendo soltada sobre su vida y que cualquier situación en su vida, cualquier situación que usted está pasando, sea familiar, sea ministerial, sea de dinero, usted al escuchar la voz de Dios tiene la capacidad creativa para crear soluciones en el nombre de Jesús. Crear soluciones por la palabra, crear soluciones por la palabra. Como dice el libro de Hebreos 11:3, las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veían. Número 2, la voz de Dios te da visión de futuro. Entonces, escuchamos las estadísticas que nos daba el apóstol Will. Las estadísticas nos hablan de una realidad que pasó y nos proyectan hacia un futuro si no establecemos el cambio. Si no establecemos el cambio, las estadísticas son una proyección. Pero hoy quiero determinar en el nombre de Jesús que no seremos estadística, porque Dios tiene una visión de futuro sobre la iglesia en Nicaragua, en México, en Guatemala, en Puerto Rico, en Ecuador, en el Perú. Dios, no somos estadística, Dios tiene visión de futuro y hay un remanente que se está levantando con visión. Que la visión de futuro viene aunada con la identidad. Yo no puedo tener visión de futuro con la identidad incorrecta y no puedo tener la identidad correcta si no tengo la posición de hijo. Entonces, esta es la agenda de Dios en esta temporada. ¿Cómo seremos la iglesia post-COVID? Voz de Dios, visión de futuro. Número 3, hay 2 cosas determinantes con la visión del futuro. Dios está creando un nuevo lugar donde entendamos la adoración y entendamos lo que es el sonido del cielo. De la adoración nos hemos encerrado con los conceptos musicales. La adoración es más profunda. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice, ustedes adoran aquí, nosotros adoramos allá, ustedes adoran lo que no saben, pero la hora viene y ahora es cuando adoraremos en el espíritu y en verdad. Todo este proceso es la batalla por adorar. Y nadie puede adorar en ignorancia. Podemos tener estructuras, pero si no tenemos adoración estamos vacíos. Entonces, esta es la agenda de Dios, que tenemos que alinearnos a lo que Dios está haciendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tengo 6, 7 cosas más que quiero acotar esta noche. Si quiere escribir la pregunta, si quiere quitar su micrófono, encender su micrófono. Ok, sigamos. Buenas noches, pastor. Sí, tengo una pregunta. No me quedó claro algo cuando usted hablaba sobre los remiendos viejos. Mi pregunta era, ¿es un proceso retirar los remiendos viejos o los remiendos viejos se cambian de una nueva perspectiva? Bueno, es un proceso. Igual, cuando uno llega de la calle, es un proceso en el que uno se desviste, de acuerdo a los rituales que uno tenga en su casa.
Yo entrando por esa puerta, lo primero que hago es que me quito los zapatos, después voy donde está la lavadora y me quito la camisa en la lavadora, voy al baño, chequeo todo lo del baño, enciendo el agua, regreso al lugar de la lavadora. Entonces, para mí eso representa un ritual de aseo personal. En el espíritu es igual, tiene que ver con mi pertenencia, tiene que ver con mi obediencia, tiene que ver con cuánto yo estoy obedeciendo a Dios. Y entre más me acerco y más pertenezco, más rápido es el proceso. La parábola del hijo pródigo. Él demoró un tiempo en regresar a casa, pero cuando regresó a casa, el padre lo abrazó, el padre lo besó y entró en el proceso de limpiarlo, quitar lo viejo, ponerle lo nuevo, calzarlo, anillo, darle un sello de autoridad y a ir a la fiesta. Entonces, todo el proceso es inevitable. La rapidez o la lentitud del proceso depende de tu obediencia. Ok, apóstol, muchas gracias. Sí. Ok, entonces Dios siempre desea llevarnos a un lugar más amplio y más seguro, donde podamos de manera progresiva ir creciendo en la expresión y la manifestación de Dios. Entonces, tengamos esto en mente. Dios está interesado. Estaba terminando, estoy a la mitad del 9º capítulo de mi nuevo libro que se llama Avanzando para multiplicar. Y el enfoque del libro es cómo las estructuras religiosas nos mantienen atados a la pobreza, cuando tenemos una mentalidad de pobreza, o a la codicia, cuando a través de la influencia de Mamón, el dinero nos gobierna. Uno es una mentalidad de pobreza, uno es una mentalidad de codicia. Pero como el dinero, definimos nosotros prosperidad por dinero, definimos prosperidad por bienes materiales, cuando la prosperidad no tiene nada que ver con dinero o bienes materiales, tiene que ver con la revelación de la naturaleza del Padre revelada en mi vida. Y en esa revelación viene la plenitud. Entonces Dios quiere que yo tenga un lugar más grande, más amplio, donde yo pueda ir creciendo en una expresión de gloria en gloria. Entonces existe urgentemente en esta temporada una necesidad de salir de nuestro tiempo. O sea, su tiempo está definido por el Cronos. Y Cronos nos define los meses y los años y los días y las horas y nos mete en una rutina que nos hace vivir en necesidad. Entonces, la necesidad genera programas. Por ejemplo, yo nunca leí en la Biblia grupo de damas, grupo de caballeros, grupo de niños. Nunca lo leí en la Biblia. Pero ¿cómo se fueron dando estas situaciones? Y no es que sea malo o no es que sea bueno, no estoy diciendo nada, simplemente de dónde fueron surgiendo estos programas, donde perdimos la capacidad de avanzar, y entonces entramos en nuestro tiempo generó necesidades diversas, y en las necesidades diversas generamos programas para cubrir necesidades que definen las acciones en la iglesia. O sea, estamos siendo definidos porque estamos en nuestro tiempo. O sea, nos salimos de la eternidad. Dios dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, ya nuestros programas deberían ser ajustados a la voz del Padre, no a nuestro tiempo. Entonces, las acciones que tenemos siempre están para cubrir programas. No, tenemos que hacer los ayunos, tenemos que hacer las oraciones a las 5 de la mañana, tenemos que hacer esto, tenemos que reunir las damas, tenemos que hacer algo por los niños, tenemos que hacer algo por esto. Y vivimos creando programas para cubrir necesidades de este tiempo. Cuando nos salimos del tiempo y entramos en la eternidad, Dios lo que va a hacer es que nos va a dar un nuevo tiempo definido por su voz y vendrá una nueva agenda y por tanto nuevas acciones. O sea, estamos hablando de cómo estamos saliendo. Dios nos está llamando a salirnos de nuestro tiempo, de alinearnos en su tiempo, de entrar en el descanso, en el reposo de Dios y entonces establecer un programa del Espíritu. Porque
Usted y yo podemos, bueno, vamos a ser discipulados, vamos a hacer grupos de aquí, grupos de allá, mujeres, niños. Pero Dios nos está llamando a romper nuestro tiempo y entrar en la eternidad. Esto evidentemente, el libro de Jeremías, capítulo 6, 16, lo dice de esta manera. Deteneos en los caminos. Detente, párate, observa, mira dónde estás. Y ahora pregunta. Ahora pregunta por qué. Dice, pregunta por las sendas eternas. La palabra en Reina Valera se tradujo por las sendas antiguas, pero la palabra antiguas es la palabra eterna. Y cuando usted estudia la palabra eterna, significa todo lo que traspasa tu mente y tu entendimiento, lo que traspasa la línea del tiempo. Dios no te va a llevar al pasado para construir el futuro. Dios te va a llevar a la eternidad. Desde ahí Dios nos está llamando a salir de nuestro tiempo, romper nuestros programas, romper nuestras acciones, porque Él tiene una nueva agenda. Y dice la palabra que el pueblo respondió, no entraremos. ¿Por qué? Porque ellos estaban cómodos. Yo le invito a leer Jeremías 6:16. Y yo he escuchado pastores predicando, hay que volver a las sendas antiguas, que las mujeres se pongan la mantilla o la chalina. Ya me imagino a Lilia Guajardo con la chalina, o a la pastora Margarita. O sea, ¿cómo Dios nos va a volver hacia atrás de algo que ya salimos? Él nos va a llevar a algo nuevo. Él nos va a llevar a una nueva calidad de vida, definida por el tiempo del Espíritu. Entonces, en este proceso que Dios está haciendo y que Dios está trayendo, Él va a traer una nueva identidad. Sin esa identidad no podemos avanzar.